buenas tardes. En homenaje al 44º aniversario de Fundación Mediterránea, institución federal, entonamos nuestro himno nacional argentino. Gracias. Brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales de los 3 poderes del Estado, autoridades diplomáticas, presidentes de diferentes instituciones de universidades públicas y privadas, economistas del IERAL, empresarios, socios de todo el país donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales, NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Empresas sponsors que presentamos en el video de apertura de cada reunión. Señores de la prensa especializada, señores miembros del Consejo de Administración, señoras y señores, compartimos con ustedes el video institucional y a posterior cedemos la palabra a la señora Presidente María Pía Astori. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Un grupo de empresarios de la provincia nos unimos tras el objetivo común de contribuir al estudio e investigación del estancamiento de la economía del país y la instalación de insatisfacción de los niveles de vida de la población y la proposición de soluciones alternativas que despertasen las potencialidades de Argentina y contribuyeran a un desarrollo armónico y equilibrado de toda su región. No existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. Para cumplir con el objetivo propuesto, creamos el Instituto de Estudio Económico sobre la realidad argentina y latinoamericana y nos comprometimos a aportar no solamente nuestro apoyo económico, sino fundamentalmente nuestra experiencia y vivencia diaria del funcionamiento de la economía. Siembra en tu camino un nuevo destino.
Muy buenas tardes. Hoy nuestra querida Fundación Mediterránea cumple 44 años de existencia, brindando con muchísima generosidad propuestas por el bien común de nuestra sociedad en su conjunto, de manera desinteresada y apartidaria, dando siempre posibles soluciones y respuestas a los temas fundamentales de nuestro país. Han pasado por acá muchísimas personas queridas, como los visionarios fundadores, inspiradores de un sueño, como los presidentes de nuestra institución, los distintos consejos de administración que hemos tenido, los excelentes profesionales y empresarios de todas las regiones del país, luchadores incansables que se han comprometido fuertemente y han dejado una gran huella. Y son para mí un gran orgullo, un ejemplo a seguir y una muestra de pasión por nuestra patria. Y también han pasado muchas cosas en Argentina. Y me sorprende ver que nuestros estudios, hechos hace ya 40 años, siguen siendo tan actuales que es como si el tiempo se hubiera detenido. Quiero agradecer profundamente a los economistas e investigadores del IERAL por el empeño que ponen todos los días en su trabajo y en la generación de nuevas ideas. También un profundo agradecimiento al esfuerzo y tesón puesto por nuestro inquieto y eficiente staff. Y mi agradecimiento especial a los socios, que además de los aportes económicos fundamentales para el funcionamiento de nuestro instituto, compartimos preocupaciones y discusiones respetuosas y productivas. Nosotros, ciudadanos empresarios argentinos, necesitamos una justicia independiente que ejerza su poder haciendo cumplir lo que dice nuestra Constitución Nacional y que nos dé seguridad jurídica a todos los ciudadanos. Necesitamos un plan educativo fuerte, bien desarrollado y comprobado para tener un futuro. Necesitamos una Argentina competitiva para que haya inversiones, la única manera de poder crecer. Necesitamos que se reduzca la presión fiscal sobre la producción y sobre la gente que trabaja en el ámbito privado. Necesitamos un programa económico sustentable en el tiempo y con reglas claras para poder producir. Necesitamos apertura económica con los principales mercados del mundo para poder exportar valor agregado argentino, porque necesitamos generar más fuentes de trabajo para toda la población. Hoy he recibido muchos saludos por el aniversario de nuestra fundación que me han hecho emocionar. Se ha hecho tanto a lo largo de tantos años y hay tanto por hacer todavía. Y está en nosotros querer seguir luchando por nuestro país. Hay muchísimas personas de distintas edades que hoy me han demostrado que tienen ganas y tienen fuerzas, ideas e inquietudes. Entonces, busquemos espacio en nuestras agendas para juntarnos, a pensar, a soñar y comprometernos a desarrollar propuestas por un país mejor, por el bien de todos los argentinos. Y esperemos algún día llegar a ver, aunque sea el inicio de una Argentina pujante, que ya lo fue hace muchísimo tiempo atrás y que todos quisiéramos ver. No bajemos los brazos. Los invito a ser parte de nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Presidente. Y ahora sí, presentamos al señor Vicepresidente de Fundación Mediterránea para que presente a nuestro orador invitado, licenciado Carlos Melconian, con nosotros, licenciado Marcos Brito. Buenas tardes a todos. Muy emocionante el video. Muy contundente las palabras de nuestra presidenta Pia Astori. Increíble la convocatoria.
Gracias por acompañarnos a todos en este día tan especial. Estoy orgulloso de pertenecer a esta gran institución, a este núcleo entusiasta de empresarios aguerridos. Hoy tengo el honor de presentar a nuestro orador principal, cuya voz resuena contundentemente desde hace varios años, tal vez décadas, en el mundo de la política económica. Hoy nos va a hablar del asunto de la pandemia, la política y la economía, en este año electoral. Estudió economía en la UBA, perfeccionó sus estudios con un máster en la Universidad de Itela. Junto a su socio fundó una de las principales consultoras en materia de política económica. Hace no mucho fue presidente del Banco Nación. Es hincha de Racing, fanático. Y además es un gran amigo y asesor. Le damos una cálida bienvenida y un fuerte aplauso a Carlos Melconian. Estoy desmuteado, ¿se me puede escuchar? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy tan emocionado por lo que acabo de ver y escuchar como Marcos, donde quiero resaltar de su speech nuestra amistad. Y les quería decir a todos los que están escuchando y a los miembros de la Fundación y sus profesionales que para mí es un honor estar acá. Yo espero no equivocarme, pero creo que debe ser la primera vez que hablo para la Fundación Mediterránea y por lo menos la primera vez seguro en un evento de esta magnitud. Como decía Marcos en la presentación con Rodolfo Santangelo, nos ganan por 14 años, nosotros tenemos 30. Así que muchísimas gracias por la invitación, voy a tratar de ir al grano porque son muchos temas rápidamente, y quiero aprovechar y mandar un saludo a los amigos que cumplen 70 años también y que tienen que ver mucho con la Fundación, que es la gente de Arcor. Así que, de nuevo, muchas gracias y si ustedes están de acuerdo, Miriam, que creo que estás de moderadora, por lo menos así es lo que veo, arranco. Sí. Todo perfecto. Bueno, yo quiero hacer el siguiente repaso en términos de como lo que acaba de presentar Marcos. Quiero ir muy rápido en todos los temas y eventualmente, si nos queda tiempo, luego volver con mayor profundidad en algunos de ellos. Primero quiero dar el marco. El marco es un marco complicado porque es un marco de 10 años de retroceso estructural, que digamos no va a sorprender a nadie, pero lo quiero poner todo junto y que se note. Es un marco de 10 años de retroceso institucional. Y vino un gran condicionante. Todos aquellos que nos conocen saben que de ninguna manera vamos a perder objetividad, profesionalismo, independencia en nuestros comentarios. Por lo tanto, nos ha costado determinada pátina pseudo-oficialista decir que la pandemia es un problema gravísimo para cualquier gobierno del mundo, que se hace un problema adicional para aquellos gobiernos que creen que ellos están bien y que el problema fue la pandemia, y que en el caso argentino es mentira, porque la gestión es mala, pero la pandemia es un conflicto realmente importante y grave para todo el planeta Tierra, y nuevo, con impactos directos e indirectos sobre la economía, y donde, como acaba de demostrar un conjunto de epidemiólogos en la Argentina y en el mundo, no es fácil describir el futuro. Tercero, hay otro condicionante al cual yo le he dado el carácter de la más importante de la historia democrática, y es la elección bisagra del año 2021, entre otras cosas por algunas de las cuestiones que mencionó María Pía en su introducción. La elección de noviembre es una elección muy, muy importante para el futuro de Argentina, y está dicho de parte de una persona antigrieta, levanto mi mano derecha, pero es una elección muy relevante.
Luego voy a hacer mención a lo que creo que es el plan económico de Argentina, que no es un plan electoralista, es un plan preexistente y es un plan que de alguna manera va a continuar después de la elección, cualquiera fuese el resultado. Quinto, quiero mencionar en qué economía creo que se va a votar. Y sexto, voy a mencionar qué economía creo que va a quedar. Finalmente quiero hacer el empalme con lo que puede ser el 22-23 y quiero tomar algún conjunto de conclusiones y reflexiones al final. Como ven, voy a tener que referirme un poco a cada cosa porque se trata de una agenda extensa. El marco de 10 años tiene dos tipos de retroceso estructural. Tiene retroceso estructural contra la región, excepto Brasil. Tiene en términos de medidas contra el PBI, en 10 años, 11 puntos menos que México, 22 menos que Chile, 23 menos que Colombia y 33 menos que Perú. Esa es una visión comparativa simple de PBI de la Argentina contra los PBI de la región. Y tiene un empobrecimiento estructural contra nuestra propia historia en la medición de PBI per cápita. Si el actual gobierno puede subir 4% de acá al 2023, quedará 2% abajo per cápita del día que tomó el poder. Quiere decir que veremos, hay veces que lo explico y digo, ¿se estará haciendo carne lo que digo? Tendríamos la tercera presidencia consecutiva estancada. Pero qué tremendo para la vida de los países, porque es 0 más 0 más 0. Menos 2 per cápita a través de 12 años. Evidentemente tenemos un problema. En la comparación regional y en la comparación contra nosotros mismos tenemos un problema. Estaríamos 5 abajo per cápita de 2007 cuando tomó Cristina Fernández su primer gobierno. Digamos, es dramático en la historia de los países. Estamos completando el 2021, el cuarto año de inflación entre rango y 40 y 50%. Quedó sepultada la potencia estabilizadora de la convertibilidad. Las generaciones futuras tienen que aprender que luego de los 90 estables, voy a hacer referencia a la estabilidad simplemente, no quiero ponerme a discutir el pasado, pero esto terminó reflejando casi 6 años de la década del 2000, donde aún con políticas monetarias expansivas y aún con algunos desajustes fiscales que empezaban a verse, la sola inercia de una generación que venía de la estabilidad y del equilibrio no escapó de la moneda y no generó inflación. Muy relevante, ¿eh? Muy relevante. El acostumbramiento a la inflación, tuvimos los que tenemos edad como para haberlo vivido y sentido, que la estabilidad también tiene herencia en las generaciones. Cuando nos preguntamos por qué otros pueblos confían en sus monedas y no tienen inflación, es porque la estabilidad trae más estabilidad. Y eso se vivió sin hacer mucho en la primera parte de los 2000. Bueno, eso no existe más. Entramos en el cuarto año, no de inflación al 20, ni de inflación al 25, como ocurrió hasta el 2017. Estamos en un nuevo rango inflacionario que va a continuar. Estamos con 1 millón de puestos de trabajo menos que el cuarto trimestre del año 2019. La informalidad perdió 4 millones y recuperó 3. Son los números oficiales. Por ahora no he hecho ningún pronóstico. Estamos frente a la realidad de facto de que sobre 21 millones de población económicamente activa hay 7 informales. Yo nunca vi esto en la Argentina. O sea, tiene que servir para lo que voy a explicar al final, en mi opinión y reflexiones sobre lo que hay que hacer y el futuro. Que discutir nuevas relaciones con trabajadores, cuando
un 35% de la población económicamente activa. Decidió autónomamente que es informal. Y cuando el empleo formal privado no crea empleo desde el año 2007, que hay relaciones laborales que ya hacen lo que quieren, o sea, necesitamos nosotros darle determinada formalidad a toda esta cuestión laboral. Tenemos 40 años de pobreza. Es la primera vez, sin una crisis como el final de la convertibilidad o la hiperinflación, que la pobreza empieza con 4. Hasta ahora no ocurría. Le dije a distintos presidentes de la Argentina, a los que le entregamos con mi socio en mano un programa de estabilidad para ser aplicado, que mirando la historia argentina, de 20 puntos para abajo, la pobreza necesita focalizarse y la construcción de equipos pluridisciplinarios para ver cómo se hace, porque la teoría del derrame ahí no llega. Pero no tengo ninguna duda que entre 40 y 20 de pobreza es inestabilidad macroeconómica, como ha mostrado la historia argentina. Por lo tanto, me he querido concentrar, y muy en línea con lo que esta fundación ha sido, que ha sido dedicarse a los problemas reales de la economía, más que financieros, me he concentrado en las cuestiones que hacen a la realidad económica, PBI, PBI per cápita, inflación, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el marco, donde la culpa la tenemos todos y no la tiene nadie. Es en este marco donde llega el condicionante de la pandemia. Es muy difícil ser un presidente y gobierno con pandemia en el planeta Tierra. Lo puede decir Luis Lacalle Pou, lo puede decir Donald Trump, lo puede decir el presidente Macron. O sea, no estoy haciendo política, ni a favor ni en contra. Es muy difícil. Y ha tenido distintos vaivenes, el invierno, el verano, la nueva cepa, la vacuna. Conozco la gestión, conozco lo del vacunatorio, conozco la ida y vuelta con un laboratorio, conozco todo eso, conozco todo eso. Todo eso le agrega problemas. La pandemia es un problema, los contagios son un problema, los fallecimientos son un problema, la economía es un problema para un país que tiene los indicadores que les mencioné, que no tiene acceso a los mercados, cuya única urgencia y cantidad de dinero lo ha solventado con emisión fiscal. Cuando en el mundo se habla de impulso fiscal y los bancos centrales y los tesoros generan ese impulso fiscal, y este gobierno se quiere subir en ese colectivo, hay que saber que lo hace con emisión monetaria. Y en su ideología, donde la emisión monetaria no genera inflación, para una persona como yo, que no vengo de Chicago, ni he cultivado la cultura monetarista. La emisión monetaria termina en inflación, por eso del mes de octubre al mes de mayo tenemos 4% de inflación con los delays de la política monetaria. Después podemos echarle la culpa al origen multicausal, los supermercados chinos y todo lo que ustedes quieran agregar. Pero digamos, tenemos que volver a las simplezas y al sentido común. ¿Cómo estamos en este tema? Andamos. Si quieren puedo hacer la cuenta matemática, que para llegar a una dosis 60% y 2 dosis 40%, como la media docena de países que puntean la tabla de vacunación, nos faltan más o menos entre 18 y 20 millones de vacunas. No de vacunas. No estoy hablando ni de cantidad ni de calidad, de aplicar la vacuna. Y si vamos al promedio de aplicaciones de la última semana, necesitamos 4 meses. O sea, estaba por decirles que el señor Netanyahu o el señor Piñera saben que la vacuna es una condición necesaria, pero no suficiente para afrontar una elección. Y todavía no sé si vamos a estar en los parámetros que ellos tuvieron cuando perdieron la elección para afrontar esa elección, aunque entren las vacunas. Quiero referirme a un importante capítulo que es la elección bisagra del 2021. ¿Qué hay en juego? Y yo ya diría una suerte de plebiscito. En el fondo es un plebiscito.
¿De qué? Bueno, de si se avala o no este proyecto. ¿Cuál? Este. Como estoy frente a un conjunto de amigos y a una audiencia muy importante, de alto nivel, alta calidad, es casi pública y hay periodismo, pero no estoy en la tele. Voy a hablar menos acartonado y con más simpleza que lo habitual. Plebiscito si se avala o no esto. Cada uno tómelo como quiera. Hay precedentes. En el 2005, 2007, 2011, la sociedad lo impulsó. En el 2009, 2013, 2015, 2017 lo rechazó. En el 2019 lo recreó. Estamos de nuevo frente a lo mismo. Por supuesto, tengo algunas discrepancias con los analistas políticos. No soy analista político. Sé que la imagen es quien gana la provincia de Buenos Aires. Lo que me preocupa desde el punto de vista institucional es el poroteo en el Congreso. Entonces, sé del sistema DON, sé que es muy difícil contar, sé que es muy difícil hacer encuestas. Lo único que me importa es el poroteo en el Congreso. Saber si los 10 diputados, o 11 o 7, diría el diputado Negri para ponerse a tiro, que son relevantes en la Cámara de Diputados, aparecen o no aparecen. Más difícil es la Cámara de Senadores. Pareciera que hay determinada tranquilidad en la cuestión judicial que se decide en el Senado. Es una cuestión más complicada, la cuestión de diputados, pero habrá que verlo. Personalmente creo que dirime la mayoría parlamentaria. Está el test de la provincia de Buenos Aires y por supuesto no puedo dejar de decir que la elección de noviembre del 21 va a marcar un poco la cancha del rumbo económico. Recuerden, 14 de julio presentación de alianza, 24 presentación de candidatos, 12 de septiembre de las PASO y 14 de noviembre la elección general. En un marco donde Estados Unidos, España, Italia, Israel, el desgaste en Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México han dado, no puedo decir la siguiente sorpresa, perdieron todos los oficialismos. En el único lugar parcial donde por el momento los oficialismos no pierden es en Río Cuarto, Misiones y Jujuy. En el resto del mundo la pandemia arrasó con los oficialismos. Por supuesto es un desafío para el kirchnerismo. No sé si decir para el Congreso, porque aún sin mayorías, el presupuesto 2021, el impuesto a la riqueza, la sostenibilidad de la deuda, la movilidad jubilatoria, fueron cosas que aún sin mayoría, nocivas en términos macroeconómicos y de recuperación del crecimiento, fueron votadas por el Congreso. Por lo tanto, tengo la impresión que modificar las cosas en términos de como María Pía sostenía, va a requerir de consenso empresarial, sindical y político como el que hace muchos años no hemos visto. El gobierno está desafiante porque cree que los oficialismos que perdieron en el mundo no tienen presencia en la calle, no saben manejar la calle y no tienen conurbanos bonaerenses, no tienen, dicho respetuosamente, zonas del norte argentino como Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, La Rioja, San Juan, Misiones y Chaco, donde en conjunto con el conurbano bonaerense da 40% del padrón electoral, donde cuando el oficialismo perdió en el 2013, 15 y 17, sacó el 50% de los votos. Bueno, es el ánimo que embarga al gobierno, que tienen un piso duro del 20-25% que emerge aún de los momentos cuando han tenido conflicto de carácter electoral. La pregunta que queda abierta, ¿estamos con la pandemia frente a un evento inédito que pueda generar que la gente va menos a votar o que ejerce su voto en blanco o que está disconforme o la Argentina va a mantener el statu quo electoral histórico?
Hay un test, si ustedes se ponen a revisar en la historia del kirchnerismo. Es la primera vez que va a haber una elección, especialmente en sectores sumergidos o humildes de la sociedad argentina, donde hay que ir a buscar el voto con 50% de inflación. Pueden hacer todos los análisis que quieran en términos de cómo lo hemos hecho. En el 2009 había una recesión debido a Lehman Brothers. En el 2013 el PBI subía 2,5% con inflación al 25%. En el 2015, después de 12 años de fatiga, el PBI subía 2,5% y la inflación no llegaba a 30%. Si bien este año tenemos una elección con el PBI rebotando al 6%, en el bienio todavía estamos menos 4% y vamos con inflación de 50%. Por lo tanto, estamos frente a este desafío que incluye al gobierno, pero que incluye también a la oposición, porque es mucho menos lo necesario para la oposición en términos de ganar el voto popular el 2021 que el 2023, donde tendrá, y vuelvo al final con este tema, que recuperar un proyecto político, un líder político, un modelo económico. Todavía está muy fresca la historia en la oposición del fracaso económico y de la pérdida de oportunidad entre el 2015 y el 2019. Por lo tanto, mi conclusión del capítulo político, que como se habrán dado cuenta por la duración que le he dado en mi mensaje, es muy importante, tiene el precedente histórico que a excepción del gobierno de la Rúa, ningún oficialismo perdió la primera elección de término medio. Y tiene también a favor el piso de los votos que le he señalado para este oficialismo en particular, aún en la derrota. Tiene en contra la pandemia y tiene en contra una economía desfavorable. Cuando les mencione en mi próximo capítulo o en el siguiente cómo está llegando la economía, no les va a quedar duda que la economía llega a la elección en forma desfavorable, en términos de lo que mide el hombre común cuando va a votar. Pero bueno, está abierta. O sea, en el mundo cualquier oficialismo estaría fuera de carrera de esta elección. Veremos si el presagio kirchnerista de sabemos manejar la calle y tenemos conurbano puede, mientras tanto, mantenerlo en carrera. Escribí hace un poco un artículo en un diario que decía quién dijo que no hay plan económico. Y no lo decía ni cínica ni irónicamente, sino que lo decía porque creo que hay un plan económico. No quiero entrar en la discusión de si es un plan. Tiene dos pilares. Tiene el pilar de la mesa de los argentinos, tiene el pilar de alimentos baratos para todos, tiene el pilar de la energía barata para todos y derecho humano, y tiene un segundo pilar que se ha empezado a poner de moda desde hace 2 o 3 días, pero que la verdad que lo venimos diciendo hace rato, es una idea pseudo heterodoxa, no puedo decir ni ideológica perteneciente a este gobierno, porque es histórica en la Argentina, que es cómo se elude la restricción externa, segundo pilar. Traducido, no quiero tener problema con el dólar. ¿Cuál es tu plan? 2 cosas. Quiero alimento y energía barata y no quiero problemas originados. Cuanto uno es más sofisticado, va a hablar de cuello de botella del sector externo, de balance de pago, de flujo de capitales. No quiero problema con el dólar. ¿En qué consiste el programa? Bueno, el fin justifica los medios. Pueden ser controles, regulaciones, subsidios, retenciones, cupos, cepos, prohibiciones. Todo vale. Todo vale. Entonces, en una visión integral, la restricción externa es una pata. Está faltando lo que este gobierno desatiende, que es la restricción interna. Y que es la que le va a generar y le está generando el dolor de cabeza. Ahí es donde la tasa de inflación que surge del programa, del lado interno
al cual desatiende este gobierno, le hace las veces de demonio y ángel simultáneamente. Es demonio porque le come el poder adquisitivo, le lima a los jubilados y le obstaculiza el nivel de actividad. Pero es el impuesto inflacionario que surge de la desatención interna. Pero simultáneamente le hace de ángel porque le licúa gasto público, porque le licúa deuda interna en pesos del Tesoro y le licúa pasivos monetarios del Banco Central. Es el dual de la administración anterior tomando deuda en pesos. Cuando los endeudadores en dólares no pueden más, reperfilan o piden quita de la deuda. Cuando los endeudadores en pesos no pueden más, los ayuda el ángel de la tasa de inflación. Y ese es el modelo. No es electoralista, no es para tiempos de crisis. Lo que sí va a haber electoralmente hablando es un potenciamiento de plata en la calle, probablemente, y muy seguramente por razones fiscales estacionales en el segundo semestre de este año. Pero el programa está. La mesa alimenticia tiene instrumentos muy heterodoxos: precios máximos, ley de abastecimiento, ley de góndola, tarjeta alimentar, desacoplar precios internacionales. Tiene uno, voy a llamar genuino, si me permiten la palabra, no porque no dije correcto, dije genuino, que es atrasar el tipo de cambio. Entonces, no estoy hablando de éxito, estoy hablando del programa. ¿En qué consiste? En eso. ¿Y cuáles son los instrumentos de la mesa energética? Uno solo: congelar y atrasar tarifas. Todos con consecuencia, pero no es que salen de casualidad. Entonces, claro, ¿por qué la mesa alimenticia siempre conlleva un fracaso en la Argentina? Porque Argentina exporta 68% de agro y alimentos, de los cuales el único número 10, capitán, dueño de la pelota, de las camisetas y presidente del club, es la soja, porque de consumo local tiene solo 5%. Entonces los precios que suban todo lo que quieran, es todo plin caja, en dólares y en pesos. Pero cuando es carne, que el 70% lo consume, es trigo, que el 42% lo consume, es lácteo, que el 80% lo consumo, es fruta y verdura, que mayoritariamente lo consumo, es bebida, que mayoritariamente lo consumo, se tiende a violar la ley de un solo precio, que es macro 1 de la universidad. Entonces, ¿qué ocurre? Me quedó el maíz, que está intermedio, era menos nocivo que los que mencioné, pero desde que se alimentan chancho, pollo y feedlots, es tan nocivo con los anteriores, porque termina aumentando el precio de la carne, no el de la vaca china para guiso, que acá no la quiere nadie, pero el gobierno tampoco entiende eso y entonces restringe. La mesa energética es atrasar. Mediante una gran tarea de Navajas, nuestro colega, respecto a la historia eléctrica, y que hemos leído y lo llamé personalmente para agradecerle el paper, no detectamos en el primer gobierno de Perón un amor al atraso, ni en el gobierno de Isabel. Por supuesto, tampoco en el gobierno de Menem, porque en aquellas dos eran no me enamoro del atraso, sabiendo que si el atraso me pego un tiro en los pies, porque eran públicas las empresas. En el gobierno de Menem no eran públicas y tampoco hubo atraso. El atraso en las tarifas, inédito para la historia argentina, comienza en el 2003. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Primero, porque es parte del programa. Segundo, porque es parte del problema. Y tercero, para desembarazar a los políticos de Argentina. Desembarazarlos. Que sepan que esta ridiculez de atraso en las tarifas públicas empezó en el año 2003 en la Argentina. Que cuando preguntan por enésima vez cómo se hace con la gente y las tarifas y demás, que esto no es la tortilla mexicana que lleva subsidio de 200 años. Que acá la gente pagaba lo que vale el colectivo, lo que vale la luz y lo que vale el gas. Y no nos matábamos entre compatriotas en la calle.
Pero lo tiene que entender el político que toma las decisiones. Y estamos en un circuito donde se ha agravado enormemente esto, porque el 2021 va a volver a los subsidios en términos de PBI que Cristina le entregó a Macri. Quiere decir que todo el esfuerzo, con costo electoral, supongo, de 2016 y 2017 y parte del 2018, se tira a la basura. Empezó en el 2019, porque ya los consejeros del presidente Macri era aflojar la tarifa porque perdés la elección. Pero esto es nuevo. Y ustedes tienen que entender que vamos camino a un gasto público, al cual luego voy a hacer referencia estructural en mi último capítulo, donde jubilados y subsidios son los dos temas centrales del gasto público. ¿Y cómo explico que el desbande del gasto público en la Argentina empezó del 2007 en adelante? Que Roque Fernández y José Luis Machinea se peleaban por 1 punto del PBI en 1999. Y que Ricardo López Murphy ofreció un programa donde había 2 puntos del PBI de ajuste, en un contexto donde subieron 15 puntos el gasto público y es infinanciable. Escuché a María Pía pidiendo reducción tributaria. Claro, porque subieron los impuestos que tampoco alcanzan. Esto es el peor de los mundos, porque subo la presión tributaria no para buscar el equilibrio, sigo con déficit fiscal. Y el señor llegado de Colombia sigue hablando de aumentar los impuestos. Y hay directores del Banco Nación que siguen hablando de replicar otros impuestos que venían por única vez. Entonces quiero decir, ¿a quién le estamos hablando y a qué nos estamos dirigiendo? ¿De qué estamos hablando? Tengamos un diagnóstico correcto que abarque al 75 u 80% de una izquierda moderada y una derecha moderada. Avenida del medio no hay y los extremos quedan afuera. Eso no es ser sectario y excluyente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la mesa energética nos está metiendo en un problema adicional. Voy a referirme ahora a la restricción externa. El control de cambio, la CIMI, la refinanciación de la deuda en dólares de empresas privadas, la refinanciación de provincias y patear para adelante los pagos de la deuda pública soberana son los instrumentos de la restricción externa. La economía tiene que dar un superávit cambiario elevado, pero se entra en contradicción con la anulación de la exportación de... No importa, es todo contradicción. Es todo contradicción. Ustedes me preguntan, ¿la restricción externa? La restricción externa. ¿Funcionaba la restricción externa hasta diciembre del 2020? No. Ni cualitativa ni cuantitativamente, porque el Banco Central vendía dólares. A la hora de los bifes, ¿cuál es el resultado que me dice esto anda o esto no anda? Si el Central compra dólares o vende dólares. Al final del día es eso. ¿Y cuándo empieza a comprar dólares? Cuando aparece en escena el número 10 y capitán, la Santa Soja, dueño del equipo. Y acá vienen 3 o 4 minutos que yo espero se me entiendan con claridad. Nosotros logramos un volumen cambiario adicional en el 2021 del orden de los 10.000 millones de dólares. Volumen cambiario adicional, que se incorporan al mercado de cambios. En un escenario donde las reservas al final de diciembre, excluidos 3.500 millones de dólares del oro, eran negativas. Voy a repetir por enésima vez, cuando el Banco Central tiene reservas externas negativas, es que está tomando los encajes en dólares o CEDESA, el organismo de seguro a los depósitos bancarios. Si no, no puede tener reservas internacionales negativas. Cuando eso ocurre, se da vuelta al mercado de cambios y empieza a proyectar un superávit de comercio para el año del orden de los 15.000 millones de dólares. A partir de permitir determinada fluidez
como habrán visto en la micro todas las compañías de Argentina, en aflojar un poquito las simis importadoras, que mucho no va a durar. Entonces, claro, ahí vamos a 15.000 millones de dólares de superávit. ¿Cuánto es turismo, viajes y los $200 de 2.000 millones por año? ¿Y cuánto es la demanda neta de empresas, entidades financieras y provincias? 5 o 6.000 millones de dólares por año, 500 por mes. Intereses, capitales. Quiere decir que 15 menos 2 menos 6, el Banco Central proyecta el año con compra de 7.000 millones de dólares. Todo esto es muy importante, ¿eh? Préstenle atención porque viene para la segunda parte del 2021 y para el 2022. ¿Y para qué usa eso el Banco Central? Preguntarían las cabezas políticas de este gobierno. Señor Guzmán, venga, ¿subió 7.000 millones de dólares de reserva? No. ¿Y por qué no subió? Bueno, porque tengo que mantener la honorabilidad de la deuda pública con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario hasta que me hagan el regalo de los derechos especiales de giro, y hasta lo mantenía con el Club de París. ¿Y eso cuánto le cuesta? 3.000. ¿Y cómo bajó la brecha en el mercado paralelo de cambio? Vendiendo dólares. Con un oscurantismo, compro bono, vendo bono, pero al final del día vendo dólares. ¿Y cuánto vendió? 1.000 millones de dólares. ¿Quiere decir que de 7 que compra usted incorporó 2.000 en reserva? Sí. Entonces, fíjense lo que es éxito en la restricción externa. Es A, un país parado. Un país parado. B, importaciones obstaculizadas. C, remanente cambiario. D, vendió un poquito para la brecha, subió un poquito la reserva y pagó un poquito afuera. O sea, tiene fundamentos Berretalandia. Tiene fundamentos Berretalandia. Tiene todos los días en la calle de cuestiones cotidianas. Me estoy refiriendo a la economía en sí misma. Ahora, claro, bajó la brecha. El dólar de 200 pesos, que era caro, 6 meses después vale 166, 170 pesos. Pero luce menos caro que el de 200 en su momento. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido inflación. Ahora, vamos a razonar de nuevo. Me gané un loto de 10.000 millones para incorporar 2 en reserva. Sí, tapé agujero, tapé la CIMI, pagué al exterior, bajé la brecha, incorporé un poquitito de reservas. Y pregunta, ¿cómo son las estacionalidades de estos números que acabo de dar a lo largo del año? Bueno, lo gordo pasó. ¿Por qué? Bueno, porque el superávit de comercio exterior se da en la primera parte del año. Y entonces, ¿cómo voy a hacer para afrontar la segunda parte del año electoral? Bueno, es más complicada. Va a tener que usar lo poquito de reservas que subió. Ese es el mensaje. Y esa es la pregunta que todos ustedes tienen. Y yo voy a entrar, porque es mi próximo capítulo. ¿En qué economía se va a votar? ¿Con qué dólar y qué brecha? ¿Con qué inflación y con qué nivel de actividad? Bueno, yo creo que vamos a un goteo de reservas donde va a devolver lo poquito que compró, va a volver la brecha al centro de la escena y el gobierno va a tener que estar menos displicente y más activo para llegar en materia cambiaria. Vamos paradójicamente a meses menos calientes de inflación. No junio, no julio. Acorde a nuestras mediciones, le cuesta perforar el 3. Pero probablemente la restricción fiscal y monetaria de la primera parte del año, en parte por mayor presión fiscal y en parte por el ángel de la inflación que licuó el gasto público, empiece a ser expansivo nuevamente. Por lo tanto, con los delays que las políticas monetarias tienen, convivimos con una restricción monetaria y 4 de inflación y podemos estar yendo a una expansión interanual de 50% nuevamente, donde la inflación preelectoral baje un poco. Así es la economía, así es la macroeconomía. He dicho no junio, no julio. Y muy probablemente con un rebote
agotado en materia de nivel de actividad. Por lo tanto, se va a votar con un dólar tenso, con un goteo de reservas. Probablemente las reservas al fin de año vuelvan al oro y un poquitito más. Probablemente la brecha cambiaria quiera sostenerse con el nivel de inflación real. Eso es un dólar de 190, 200 pesos paralelo, por decir algo, a fin de año. Y si se quiere cumplir con el cometido de 102 pesos oficial nominal presupuestario a fin de año, ese va a ser un tipo de cambio real, hoy de 87 pesos. Quiere decir un poquitito más abajo que el oficial nominal hoy. Por lo tanto, estamos frente a un tipo de cambio oficial que no es malo, pero que se atrasa, y que se atrasa un poquito. Ahora voy a hablar de precios relativos de la economía. La pregunta que hay acá es si el poquito que se atrasa, con una expansión monetaria de 50%, originada en 1,5 billones de déficit fiscal para el año que no he modificado, y que es subproducto de lo que veo con el gasto y la recaudación, probablemente nos dejen con una tasa de inflación en el orden del 4º año consecutivo de tasas de inflación frente al 40 y 50. De nuevo, con meses raros, donde conviviremos con más emisión y menos inflación circunstancial y transitoria, con un rebote económico que muy probablemente hacia el primer trimestre que pasó haya sido su pico, y su mantenimiento en ese pico genere un arrastre de 6%, y donde a los efectos de darle o insuflarle oxígeno a la elección, habrá que ir con alguna cuestión a cuenta de, algún bono a cuenta de, o alguna suma fija a cuenta de, porque desde el 2018 a la fecha, salario privado formal, informal, público y jubilatorio tiene disminuciones de poder adquisitivo. Por lo tanto, mi síntesis de bolsillo electoral previo a la elección da variación anual del PBI positiva, nivel el más bajo del 2015, inflación en el orden del 3 mensual y 50, salario real privado formal bajo, desempleo de 10 y pobreza de 45. O sea, les dije al comienzo, es un escenario que, if it's the economy stupid, es un escenario complicado, donde habrá que apelar a la historia, entendemos, de calle, al conurbano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es el empalme del día después? ¿Cómo han sido los empalmes kirchneristas? Por ejemplo, bueno, el 2003, bueno, yo el 2003 he dicho, venís de una década de estabilidad. En el medio pasa un gobierno circunstancial. Viene Sanremes, que hace todo lo que estamos discutiendo. Sanremes de la noche a la mañana, y por supuesto tiene que renunciar. Pero corrige los precios relativos de la noche a la mañana. Deja superávit comercial y fiscal. ¿Lo hizo quién? Lo hizo el 1,40 que se espiralizó a 4. No le busquemos más la vuelta. Lo he explicado 40 veces este tema. Y estoy cada vez más convencido de este tema. El mérito de la gobernabilidad al señor Néstor Carlos Kirchner, que traía su experiencia desde intendente de Río Gallegos. Pero acá nadie hizo nada hasta el 2007. Lo digo con respeto a mis colegas del área económica de aquel entonces. La suerte que es tener un Sanremes antes de asumir. El 2019, mal que pese, había colchoncitos del plan Picapiedra previo que deja Mauricio Macri en un programa donde si te doy 50.000 millones de dólares lo hago yo el programa. Y consiste en no gastar más de lo que tenés,
devaluás todo lo que haga falta y, por supuesto, tenés que tener equilibrio fiscal. Y así lo entregó. ¿Fueron el colchón de medio metro de espesor de Sanreme? No. Fueron colchoncitos. Daba espacio para determinada emisión, daba espacio para determinada expansión fiscal, dejaba un dólar de 60 pesos que hoy en términos reales vale 97, dejaba colchoncitos. En el 2007, Cristina se autoheredó y era una economía que necesitaba un service nada más, empezaba a tener 2 dígitos inflacionarios y algún desvío fiscal. En el 2009 no había nada, excepto tomar los stocks, los fondos de pensión y el Banco Central. Además se venía tomando energía, agro. Y en el 2011, bueno, es otra autoheredación y había 40.000 millones de dólares y control de cambios. O sea, ustedes razonen, 2003 no hubo ajuste. 2007 era servi y no vino. 2009 me quedé con los stocks. 2011 fui a control de cambio y tenía 40.000 de reserva. No hay nada de eso ahora. Me queda uno nada más. Elección del 2013-2014. ¿Qué hubo qué? Hubo Fábrega Capitanich. Que nosotros con mi socio lo pronosticábamos para el verano pasado y que no ocurrió por la llegada de la Santa Soja. Si la Santa Soja no tiene nueva variabilidad al alza, por eso Juan Carlos Fábrega ha aparecido en los medios y ha dicho, y creo que van a tocar el cambio. Grosero error si lo atrasan mucho, porque es el precio relativo por excelencia. Los radicales lo atrasaron en el plan primavera para Angelos y terminó mal. Entonces, no debieran atrasar groseramente el cambio, porque luego les va a saltar como resorte. La discusión es si un crawling peg adicional a lo que está ocurriendo alcanza o va a requerir un saltito. Un tipo de cambio oficial alto para los patrones históricos de Argentina. Por supuesto, más lo fiscal, más lo monetario. Segundo tema, ineludible si son vivos. Ineludibles si son vivos. No volver a la autopista del camino de cornisa en el cual estamos, pero por lo menos volver a la banquina de ripio, que es ir a firmar un acuerdo con el cómplice Fondo Monetario. El staff del fondo no puede hacer más nada. Se elongó el 2021 merced a este regalo de derechos especiales de giro para centroamericanos y caribeños, donde el argento se tiró a la pileta para poder pagar con esos recursos. Y bueno, antes de defoltear, pago con derechos especiales de giro si el Senado oficialista me lo permite. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que en el mes de marzo, con el Fondo Monetario el año que viene vencen 20.000. De los cuales 4.000 son en marzo. Por lo tanto, hay que ir a un acuerdo que lo va a decidir el Tesoro americano, no el staff del Fondo Monetario. Espero que no llegue a la Secretaría de Estado, si no ahí entran cuestiones de geopolítica. Ahora, ¿en qué va a consistir el acuerdo? En que sea rápido, porque en marzo viene el stand-alone de verdad, no este. Entonces, eso tiene que ser rápido. Y tiene que ser de manera tal de configurar un escenario donde sean cómplices para que Argentina se sostenga hasta un nuevo presidente. Y decide profundizar su ida sin rumbo o decide readecuarse en un nuevo rumbo en el 2023. Pero esta es la historia, en el medio de una ensalada de precios relativos. O sea, ¿con qué nos encontramos en junio del 21? 18, 19, 20 y 6 meses del 21. Con el IPC general 287%. Mayoristas
382%. Dólar libre, 790%. Dólar oficial, 414. Tarifas, 150. Aumento de subsidios, 480. Prepagas, 185%. Salario privado formal, 250. Jubilaciones, 243. Alimentos, 327. Carne, 400. O sea, creo que hay que llamar a Tuzán, a Orangel y a Ludovica para que en una comisión entre los tres le den rumbo a los precios relativos de Argentina. Miren lo que vale San Remes. San Remes sopló la lámpara y esto se alineó. ¿Se imaginan lo que es con política, en democracia y sin consenso, alinear estos precios relativos? Más los pasivos monetarios del Banco Central. O sea, quiero decir, los planes tienen que hacer un plan. ¿A quién le hablan? ¿A quién le hablan? O sea, ¿con qué consenso político y con qué idea de programa? Los planes de estabilización necesitan condiciones iniciales previas para esa estabilización. Por lo tanto, el intríngulis fiscal al cual hacía referencia. Ustedes piensen, y lo voy a decir sin ponerme colorado, porque también son parte del problema y también deben ser parte del consenso. En 4 años que van entre el 2015 y el 2019, a las provincias de Argentina se les devolvió contra nada el 15% de coparticipación federal que iba al mercado de capitales de largo plazo de Argentina. Tiene que haber uno que diga esto. Y el mercado de capitales de largo plazo de Argentina, aún con comisiones carísimas y que iba a rendir su fruto en 20 años, terminó en gasto público provincial. Si no, digamos, va a tardar 44 años más para que vuelva la Fundación Mediterránea a dar otro mensaje. Yo no vengo acá a hablar de la inflación del mes que viene. Entonces, resulta que estoy viendo que es damnificado entre devolución del fondo del conurbano a la provincia de Buenos Aires y devolución del 15% a las provincias. Los números fiscales son un desastre de carácter estructural, no transitorio. Subsidio, devolución a las provincias y jubilaciones y pensiones. ¿Por dónde arranco? Claro, Jorge Remes Lenikov acaba de escribir un paper brillante para que lo lean políticos y empresarios, que no sé si no fue a la Mediterránea a presentarlo, entre otros lugares. No lo voy a criticar a Jorge, pero 10 años después, bienvenido. Bienvenido porque es un hombre de la política, porque se rodeó de los políticos. Porque si ustedes lo leen profundamente, es casi un, muchacho, así no podemos continuar. Explicado muy simplemente. La inflación ángel y demonio, ¿qué significa? Significa que hasta que Argentina, y mucho más el 22 y 23, yo acá estoy diciendo cosas, es importante que la audiencia escuche, estoy diciendo cosas. O sea, la tasa de inflación para el 22 y el 23 es amigo de este gobierno, no enemigo. Miren si me escucharan los almuerzos de los lunes en la provincia de Buenos Aires lo que estoy diciendo. Porque los almuerzos de los lunes en la provincia de Buenos Aires ven a la inflación como un demonio, obvio, si se le escupe el asado del poder adquisitivo. Pero lo que tienen que entender es que gracias a todo eso se licúa el gasto público, se licúan las LELIC y se licúan los 3 billones de pesos de deuda pública del Tesoro que ha aumentado la deuda entre el 2019 y hoy. ¿Por qué? Porque todo ajusta por ser.
Es el nuevo juguetito que encontró el equipo económico. Se ponen contentos cuando toman deuda. La de Caputo no, porque era en dólares y hay que ir a punzarla. Y esta de acá se encarga de punzarla, la tasa de inflación. Por lo tanto, la tasa de inflación es amigo, no enemigo de este gobierno. Por supuesto, si yo digo que estamos con un nivel de exportaciones 15.000 millones de dólares exportaciones, 15.000 inferior a 2011, 15.000. Y digo que estamos en el sector agro y alimentos, casi por arriba del 2011. La pregunta de ustedes sería, ¿y dónde estamos por abajo para estar 15.000? Bueno, estamos por abajo en industria, en energía y en minería. Y entonces estamos con cosecha récord y precio récord. O sea, casi en el récord del agro y alimentos. Sí, estamos en récord. Y las exportaciones dan 67.000. ¿Por qué van a subir a 90.000? ¿Bajo qué reforma estructural? Si estamos al borde del máximo de nuestra ventaja comparativa con los mejores precios internacionales. ¿Quién trabaja en la explosión exportadora en un programa integral? ¿Qué voy a descubrir? Que es el riesgo país, la competitividad y la presión tributaria. ¿Quién está detrás de la integralidad? ¿El que está midiendo la góndola? ¿El de la mesa de los argentinos? Entonces quiero decir, siéntanse muy orgullosos los mediterráneos, porque han tenido el único programa integral que pensó el cambio de organización económica en la Argentina de los últimos 40 años. Y yo no le regalo nada a nadie. Entonces, cuando miro la Argentina estructural, mi último capítulo, donde tiene que pagar 4.000 millones porque ya vienen los bonistas, donde la restricción a persona física en el cepo no va más, donde cuidado con un aumento en la restricción a empresas privadas para mantener la estrategia que han descubierto, y veo que hay comunicadores que dicen, no, está leyendo a Marcelo Diaman, Cristina. No tiene más nada que ver Marcelo Diaman con esto. Eso era el cuello de botella generado en la cuenta corriente del balance de pago por reactivación interna. Estos son cuellos de botella del sector externo con recesión, por fuga de capitales. Mal llamado fuga de capitales, porque los ciudadanos no quieren su moneda. Por lo tanto, para ir redondeando mi último capítulo, nos dimos cuenta al final del 2015 que el 2014 y el 15 fueron durar, luego de la elección de término medio. Nos dimos cuenta al final del 2019 que el 2018 y 19 fue durar. Un radical amigo diría, y era por lo menos para tener la sensación de primer gobierno no peronista en 100 años que termina. No será el comienzo 22 y 23 de durar. Para empezar a pensar el 23. ¿Por qué? Y bueno, porque en mi imaginación, a cambio de régimen macroeconómico no vamos. A plan de estabilización no vamos. A recreación de la moneda no vamos. A nuevas relaciones laborales no vamos. A saneamiento del Banco Central no vamos. A reformas tributarias pro inversión no vamos. A reforma previsional no vamos. A desregulación del comercio exterior no vamos. Al desarrollo del mercado de capitales, no a emitir moneda, no vamos. A reordenamiento del gasto público no vamos. A boom de inversiones no vamos.
y entonces no habrá empezado el periodo de durar. Por lo tanto, el 1-2, o sea, los 2 años que le quedan en este escenario están, poco o nada va a cambiar. Las ideas son obsoletas. La mediocridad que he definido como Berretalandia es total. La economía es estancada. La organización económica no va a cambiar. Entonces, es muy importante que además de la elección venga el impedir el acostumbramiento de Berretalandia. Es muy importante, muy importante. Impedir, es recrear de nuevo la idea de querer tener futuro, del horizonte, de los chicos, de las escuelas, del querer quedarse. Es más que venir a hablar de un programa económico. Por lo tanto, yo veo un agotamiento del formato de organización económica de Argentina. Y veo una desconfianza política a su clase dirigente, que entre todos debemos corregir. Incluye a todos, no es al gobierno. Una cosa es el límite en el acto electoral. Otra cosa es Berretalandia, que nos incluye a todos, porque es un proceso acumulativo. Entonces, tengo algunas dudas. Si los consensos generan resultados, los resultados generan consenso. Tengo clarito, que algunas de las medidas a proponer en términos de lo que ha sido esta reunión hoy no son de beneficio inmediato. Lo tiene que entender el gobernante estadista. Creo que el conjunto de decisiones a tomar no es para ver qué viene el lunes, porque no son de gran atracción. Son el conjunto de cosas que dice, tiene sentido. ¿Y quién nos trajo hasta acá? Mi abuela nos trajo hasta acá. Es el conjunto de acumulación de cosas. Por lo tanto, es muy importante que la sociedad demande un piso a Berretalandia en esta cuestión de deslucimiento y de agotamiento de lo estructural. Quiero terminar esta presentación primero rindiendo un homenaje al video que acá se presentó. Realmente es un video, no sé cómo lo consiguieron, muy bien logrado, yo no lo había visto nunca y rescato 4 o 5 cosas que escuché y alcancé. Apoyo económico, pero además transmitir nuestra vivencia y experiencia diaria, decía quien aparecía en el video. Creo en esas cosas a la luz del día. Es muy necesario que empresarios, sindicalistas, transmitan su experiencia para un país nuevo. Quiero rescatar la visión de los fundadores de la Mediterránea y además de la manera más sincera y por supuesto con el mayor de los empujes, un abrazo a todos los profesionales que trabajan en la Fundación para que sigan adelante, porque lo seguimos leyendo con el mismo respeto de siempre. Muchas gracias de nuevo por el honor de hacerme compartir con ustedes este ratito. Brillante exposición, licenciado Carlos Melconian, y quien aparecía en el video que usted se refería recién fue nuestro primer presidente, el señor Piero Astori. Y ahora sí vamos a las preguntas. Aquí me están llegando al chat, consultan. Licenciado, ¿este plan económico que usted menciona es para toda la gestión de Alberto? Lo que presenté, supongo, voy a tratar de interpretar la pregunta. Lo que mencioné como un plan que existe. No sé si es para los 4 años de Alberto. Lo que sí quise significar, y sí lo confirmo, que estas cuestiones vinculadas a la restricción externa para evitar un problema con el dólar, hecho de esta manera.
y la ideología reinante detrás de la mesa de los argentinos y la energética no son cuestiones transitorias ni preelectorales. Sí, he dicho eso. Después, si es para toda la gestión o no. Muy bien, ahora sí vamos con las Es dos así. últimas preguntas. Por supuesto, excede el hecho de que si la vicepresidenta está estudiando economía, excede eso. Está dentro de la ideología pseudo-heterodoxa que en los 60 era de una manera y ahora es de una manera diferente. Muy bien. Segunda pregunta. Licenciado, ¿ve reales riesgos de venezuelización de la economía argentina? Creo que no, pero depende de la sociedad argentina. Yo podría dar mi fundamento respecto a lo que cualquier lorito repite, que las Fuerzas Armadas, que el petróleo, que el monoproducto. Eso es lo que cualquier lorito repite y me pongo primero en la lista de los loritos. Pero al final lo único que importa es la voluntad popular. Entonces yo espero que la sociedad argentina diga, quiero otra cosa, no me gusta eso, porque digamos, viajo a Cuba para decir, mira Cuba, mira Fidel, ¿dónde está la foto de Fidel? Nos sacamos una foto y se viene y dice, bueno, vamos a la playa. Eso es Cuba. Lo mismo Venezuela, digamos, nadie quiere a Irán, nadie quiere a Nicaragua. Pero no hay que ser de derecha reaccionaria. Nadie lo quiere porque hay una pobreza extrema. Es una igualdad para abajo. Y los que venimos de abajo, sabemos que la igualdad es para arriba. La igualdad para arriba, uno siempre quiere estar mejor, no peor. Entonces después quieren ir a los países donde, mira acá, mira allá, estamos años luz de esto. Pero vos olvidate, esto allá no va a venir. Y yo quiero que venga acá. Entonces, eso lo tiene que tener en claro la sociedad argentina. Y no le tienen que vender espejitos de colores. No me preocupa que le vendan espejitos de colores los que están en el gobierno, porque han sido históricamente vendedores de espejitos de colores. Lo que me lastima es que los que supuestamente tenemos que dar el ejemplo y eventualmente dar vuelta a esto, aparezcamos vendiendo espejitos de colores. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir, porque sé que los consensos son difíciles y el trabajo a realizar es difícil, pero dado el fondo que ha tocado la Argentina, aunque siempre se puede estar peor, hay que tratar de llegar con la mano liberada. Esto es el anti-Menem. Menem dijo una vez, y tuvo éxito, dice, si les decía lo que iba a hacer no ganaba. Basta de eso, porque al tercer día pierde crédito ese gobierno. Entonces lo que hay que tratar de explicar es la normalidad en los que nos metieron en forma amorfa, X cantidad de años, gobierno, dirigentes, sindicalistas, empresarios, todos. ¿Para qué? Para no decir la culpa de fulano, pero tocamos fondo. Bien, Carlos, ¿cree que habrá acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de marzo del 2022? Espero, digamos, si no es suicidio. A ver, la vida va a continuar, vamos a mirar por la ventana y la gente cruza la calle y demás, pero digamos, a ver, ¿qué significa que no haya? ¿Qué significa que no haya? Es decir, ¿qué hago? ¿Le dejo de pagar? ¿Y qué hago? Si Aldo Ferrer viviera, así, se hubiera sacado las ganas de verdad de vivir con lo nuestro, porque nunca fue vivir con lo nuestro, porque el Doberman que ladra no muerde, se vio con los bonos y se ve con la vacuna. De repente vamos al tercer ejemplo de Doberman que ladra y no muerde. ¡Ojalá! Pero es para volver al ripio, no a la autopista. Muy bien, Carlos. ¿Sabés qué pasa? Con los bonistas se fueron a hacer una lipo. Y después de la lipo continuaron con milanesa, ravioles, papa frita. O sea, cuando te haces la lipo, te deben decir, yo afortunadamente no me hice nunca una lipo, pero te deben decir, ahora tenés que aflojar un poquito con los ravioles, la milanesa. El gobierno se hizo la lipo y arrancó con la milanesa, entonces el riesgo quedó en 1.500. Es decir,
¿Qué política económica hubo detrás de la LIPO? Ninguna. Entonces, si ahora creen que vamos a ir al fondo y volvemos a la autopista, la respuesta es no. Corre el riesgo de decir, entonces ¿para qué vamos a ir al fondo? Ah, no me ponen en la autopista, ¿y entonces para qué vamos a ir? Bueno, porque podés ir al acantilado. Muy bien. Bueno, ahora sí, Carlos, el último minuto para hacer el cierre del evento virtual lo dejamos para usted. No, yo no sabía que tenía último minuto, así que voy a reiterar algo que seguramente dije, que es el eterno agradecimiento a los que tenemos algunas ideas, no tantas y más o menos, de tener tribunas de jerarquía como la que ustedes brindan. Así que un honor haberme permitido acompañarlos en el cumpleaños 44. Yo a mi cumpleaños no invito tanta gente, invito a la gente que quiero. Así que lo veo desde ahí, esta invitación. Les agradezco a todos. Y mi último minuto o segundo es de optimismo, porque por cada uno que se va, somos muchos los que nos quedamos. Y por cada uno que no confía, somos muchos los que confiamos. Y más allá de tener la, creo, racionalidad para poder desarrollar 50 hojas, en el fondo siempre está un poquitito de utopía, que es la que genera estas cuestiones. Pero bueno, hay que seguir metiéndole para adelante, creyendo que esto va a cambiar y ser parte del cambio. Así que no es fácil tener, mira con cuánta gente no llegué a ver, semejante tribuna, y muy agradecido a ustedes. Y de nuevo, siéntanse con mucho honor, porque lo que ocurrió desde hace 44 años ahí, tiene que seguir desparramándose, como decían, de la Quiaca, Tierra del Fuego. Así que hay que seguir elaborando propuestas de carácter práctico. Me quedé con vivencia y experiencia diaria. Es decir, que venga Colombia, pero que venga con vivencia y experiencia diaria. Tema central, si no estamos liquidados. Muchísimas gracias y como es habitual, un fuerte aplauso virtual. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias a todos, muchísimas gracias Carlos por tus palabras lindísimas y además muy clara la exposición y además muy divertida tu forma de hablar, así que ha sido un cumpleaños muy, muy divertido. Muchísimas gracias a todos los participantes. Hasta luego. Hasta luego.